durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que con tanto cariño y con tanta entrega venimos haciendo ya hace varios años, pero que hace poquito lo venimos realizando, lo venimos llevando a cabo en la pantalla de Conclusión TV, ¿no? Desde la ciudad de Rosario para el mundo, y que realizo con un gran amigo a quien vuelvo Lucas, una vez más a saludar. Es un placer. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Buenas tardes, buenos días, según la latitud en la que se encuentren o el momento en el que vean el programa. Sí, ya hace igualmente La Brújula en Conclusión TV ya lleva más de un año, ¿no? O sea, sí, que es la última etapa, pero ya tiene... Y la verdad es que para nosotros haber podido desde Rosario, ¿no? Emprender esta campaña y manteniendo una calidad, digamos, con la que habíamos iniciado, nos gratifica, y creo que se lo debemos también al público que nos sigue desde hace años. Al público, bueno, y la generosidad ¿no es cierto? La generosidad de Conclusión TV que nos ha brindado este espacio. Incalculable. Así es. Este programa se encomienda a la Virgen María, a la Madre tres veces admirable de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para llevar adelante este proyecto, esta campaña, esta empresa, este programa. Dicho esto, un poco... ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Recientemente, un amigo en común, gran amigo del que hemos aprendido muchísimo y que hemos incluso presentado libros acá en la ciudad de Rosario, no sé si te acordás allá. Tuvo la generosidad de prologarnos el libro y de acompañarnos en la presentación. También prologó nuestro libro que escribimos en coautoría. Hace poco compiló una serie de artículos de su autoría para el periódico internacional Russia Today. Los completó, los actualizó y los compendió en una publicación que se llama Estos tiempos finales. Y tuvo la amabilidad de acercarnos una parte de ese escrito. Ahora ya creo que está definitivamente terminado. Sí, está a disposición del público para quien lo quiera adquirir. Igual aclaremos una cosa importante, pero la culpa es mía que yo te interrumpí. Estamos hablando de Adrián Salvucci. Sí. No lo habíamos mencionado. Dicho. Bueno, Somos un gran amigo. Dijimos gran amigo, estos tiempos finales, don Adrián Salvucci, que nos ha... insisto, nos ha formado en muchos temas de índole internacional. De él estamos hablando. Antes de hablar del libro, vamos a hablar de él, de don Adrián Salvucci, de él estamos hablando. Fue quien nos acercó primero un fragmento y luego en su totalidad esta nueva publicación, un compendio que resume varios artículos, pero que les da obviamente una coherencia interna, que se llama Estos tiempos finales. Y una mirada en retrospectiva, ¿no? Donde él analiza en definitiva lo que había dicho hace 10 años atrás en algunos de esos artículos, o 7 años atrás, a la luz de los acontecimientos que se produjeron con posterioridad. Sí. Con una introducción muy enjundiosa y manteniendo esa hilación, ¿no? Pero sobre todo haciendo ese análisis en retrospectiva, y en lo que hay que decir que, cuántos de esos análisis y de las observaciones que estos contenían, de hecho se han materializado, finalmente se han realizado, ¿no? Claro, se han cumplido, quiero decir, algunos vaticinios que él hacía que finalmente se cumplieron. Efectivamente, en materia de política exterior. Claro, la intención un poco es ver cómo todo aquello que era previsible efectivamente se fue cumpliendo, ¿no? En función de un análisis meduloso de una realidad internacional concreta, obviamente multicausal o pluricausal, pero que tiene un devenir histórico que se puede racionalizar, o que se puede mensurar. Claro, mucho de lo que decía años 2010, 2012, 2013,
hoy se está cumpliendo con o ya con se ha creces. cumplido, ¿no? Sí. Lo que permite también ratificar categorías y patrones de análisis. Claro, O sea, cuando uno dice, bueno, me permito creo avisorar o me permito vaticinar en base a este tipo de categoría analítica o en base a estos patrones de análisis, uno corrobora la pertinencia de esas herramientas si finalmente ve que eso se cumple, ¿no? Y en función de eso, uno de los agregados que tiene, de la parte más novedosa de esta publicación, es las categorías, el análisis que hace Salvucci de las categorías temporales, ¿no? Sí. Y en lo cual me gustaría que hoy nos pongamos a detener y esbozar algunas reflexiones, si te parece, Pablo. Justamente hay un apartado que se llama tiempo individual, tiempo colectivo y tiempo cósmico, en el que desmenuza y clasifica 3 nociones muy diferentes que podrían así, grosso modo, traducirse por tiempo. Es decir, que si uno en una mirada un tanto así, abuelo de pájaro, decir, bueno, las 3 términos se podrían traducir por tiempo, pero que tienen una cualificación muy distinta una de otra, ¿no? Son distintas concepciones del tiempo. Efectivamente. Y él primero nos introduce a la noción quizá más cercana, ¿no?, en los tiempos que discurren, que es la idea del tiempo en tanto Cronos, ¿sí? Cronos como el dios heleno del tiempo, ¿no?, que es un titán y que dice los romanos asociaban a Saturno, ¿no?, que es el 6º planeta del sistema solar y que se asocia con el número 6, ¿no?, el número de la imperfección, ¿no?, que incluso tiene una categoría, o mejor dicho, una connotación que podríamos decir negativa, ¿no?, por esa imperfección, el número 6 como símbolo de la imperfección, ¿no? Para dejarlo aclarado, en definitiva, lo imperfecto per se, o sea, todo lo que sea déficit ontológico, eso en el fondo es el mal. Sustancialmente es el mal. Efectivamente. Es lo que falta para que un ente o el ser de una cosa sea perfecto. Entonces, por eso el sentido negativo del 6, en tanto representación de lo imperfecto en sí es el mal, ¿no? Que en términos éticos es la privación de bien, pero eso en términos éticos es el déficit ontológico. Claro. Y aparte tiene su día en el sábado, el Saturday, ¿no? Sí, o sea, el día de Saturno es el sábado. Es el sábado, sí, así fue configurado, ¿no? Que aparte es previo al día de Dios. Claro. El domingo, ¿no? Así es. Es interesante esto porque Cronos, recordémoslo, es un titán que comete una traición contra su padre, ¿no? Es decir, es el titán que inmascula a Urano. Es decir, los dioses primordiales, Urano y Hera, ¿no?, es decir, Gea, serían los dioses primordiales, representarían el cielo y la tierra. Tiene varios hijos y Cronos comete esta traición, y precisamente por cometer esta traición contra Urano, teme que sus hijos se rebelen contra él. Entonces, ¿qué hace? Los engulle, se come a todos sus hijos. Devora a sus propios hijos. Devora a sus propios hijos. Obviamente después uno de ellos, el menor de todos, que es Zeus, termina cobrando venganza de su abuelo, por así decirlo, de Urano, y es el que envía a los titanes, junto con Cronos, al Tártaro, ¿no? Los encierra en el Tártaro. Es interesante porque si bien el Hades es el depositario de las almas humanas que fallecen, una noción asimilable al infierno sería más el Tártaro. Lo que pasa es que el Tártaro para los griegos no era habitado por almas humanas, sino era el lugar donde Zeus tenía prisioneros a los titanes, ¿no? Sí, pero ahí hay una asimilación que es relativamente válida entre titanes y los demonios tal como los conoce o los presenta el cristianismo. Claro, que aparte era un lugar casi como inalcanzable, mientras que al Hades, en algún lugar a través del río Estigio se podía tal vez llegar. Sea más parecido al purgatorio. Claro, ¿no? Si tuviéramos que buscar una figura en el cristianismo. Claro, para algo más cercano para nosotros, que es la tradición cristiana. Sí, tal vez puede hacer esa asimilación. Pero claro, el Tártaro también era un lugar, digamos, inalcanzable o inexplorado, que para la tradición hindú sería el Ninungagap, ¿no? Es el abismo insondable.
Lo que pasa es que una suerte de agujero negro, ¿no? Tiene que ver con el mal. El otro día me pasó una clase, en donde entre los cursantes había 2 psicólogos, ¿no? Una psicóloga y un psicólogo que tienen una intervención muy atinada, muy rica, y salió el tema del mal. Y el tema del mal, digamos, en cuanto a su origen, en cuanto a su naturaleza, de qué se trata, y cómo los antiguos griegos, con anterioridad al cristianismo, digamos, tuvieron una aproximación artística, estética, pero después, lógicamente, filosófica. Y el mal preservaba esto de misterio, porque finalmente es el cristianismo el que revela, digamos, revela en plenitud el origen del mal, dentro de lo que el hombre humanamente puede conocer, ¿no? En este contexto mundano, en esta vida. Pero a los griegos los atribulaba el problema, y ciertamente los... Y decíamos, lo que pasa es que los griegos sí advierten con claridad de que el mal, si bien aparece en el hombre, de alguna manera se mete en la naturaleza humana, y esto es perfectamente compatible con lo que va a revelar el cristianismo, pero los griegos perciben claramente de que el mal, digamos, en su esencia, digamos, es algo no humano, es algo profundamente antihumano. O sea, logran advertir que el mal es algo, digámoslo en términos más técnicos, contrario a la naturaleza humana. Y en ese sentido no solo inhumano, sino antihumano, aunque ciertamente el hombre le ha dado lugar, aparece en el hombre, en el obrar del hombre, muchas veces en nuestros sentimientos, o sea, se nos ha metido. Pero no puede tener un origen humano. Esto es lo que yo quería poner en valor, como se dice ahora, lo que quería rescatar ahora. Es muy interesante. Claro, no puede tener un origen humano, porque en el fondo es algo antihumano. Claro, en definitiva, bueno, por eso, digamos, este lugar, este abismo insondable está habitado por el Cronos, en última instancia. Y aparte, ¿no? Representa el mal. Por hay eso una asociación. Lo dejan para un lugar donde el humano no puede ir. Exacto. Bueno, ahí de pronto uno desde el cristianismo lo podría cuestionar por la noción del infierno, pero quiero decir, en eso hay punto, hay una conexión muy importante. Ellos logran advertir de que el mal, digamos, no tiene un origen que va más allá del humano, ¿no? Que no puede ser humano porque es esencialmente antihumano, ¿no? Y aparte descubren su insustancialidad también, eso es interesantísimo. Bueno, en cuanto a su naturaleza, dice Salvucci es cuantitativa. Si cuando hablamos de Cronos, tenemos que hablar del tiempo cronológico, ¿no? El que se puede dividir y parcelar en unidades cuantificables, acumulables, es el tiempo que se puede matematizar, es el tiempo del reloj, ¿no? Mecánico. Es un tiempo mecanicista, un tiempo que está ahí independientemente de cualquier subjetividad, es un tiempo que no tiene una sustancia, no tiene individuación. No, es el tiempo que está ahí. Es el tiempo del reloj. Y es el tiempo, bien. Claro, es el tiempo matemático mecánico, ¿no? Matemático, impersonal. Impersonal, matemático, mecánico, como bien decías. Esto de lo calculable. Carente de contenido propio. O sea, en ese sentido es como un espacio. Mirá qué asimilación a la materia. Es el más pegado a la materia. Bueno. Y en ese sentido es, si se quiere... carente, sí, de un sentido, de un significado propio. Es uniforme. Cada segundo es exactamente igual al anterior. Es unidimensional. Claro, es como un vaso vacío. Hay que ver con qué uno lo rellena. Claro. No viene con ningún contenido propio. Simplemente habilita un espacio, claro, como si fuera materia. Bueno, tiene esa uniformidad también, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, por eso en la estética pensaba cuando hablabas de esto, ¿no? De que hay algo que hay que llenarlo de contenido, pensaba en Kant y su famosa estética trascendental, ¿no? Es decir, puede haber tiempo y espacio sin cosas, pero no puede haber cosas sin tiempo y espacio. Efectivamente, ¿no? Que vienen a modo de relleno. Era como la prueba de sensibilidad pura a priori. Es también filosófico, pero ahora no deja de ser la noción de tiempo a la que estamos más habitualmente en esta vorágine moderna, en esta época, ¿no? De marchar contra reloj en una sociedad que tiene un perfil psicológico ansioso per se, neurótico. Es ese tiempo que siempre nos está asfixiando. Nos está comiendo, que devorando. Siempre nos consume. ¿Viste? Cuando el tiempo es algo que se consume, bueno, solamente es el cronos, es esto de que el tiempo está... ojo que el tiempo está restando, ¿no? O está sumando. Aparte con esa mutabilidad, digamos, incesante, constante, incesante y de regularidad mecánica, la distinción entre pasado, presente y futuro se vuelve como compartimentos estancos. Pero además nos da la idea de vértigo. Por eso también el hombre de nuestra época psicológicamente se refugia en la fugacidad del instante y en ese sentido no logra arraigo alguno.
porque el presente todo el tiempo se diluye. Prácticamente es, digamos, un tránsito entre el futuro y el pasado en donde va pasando y va quedando atrás. Entonces tiene mucho de, a ver, por un lado tiene mucho de monótono y de vacío, pero por otro lado tiene mucho de vertiginoso y de enloquecedor. No, efectivamente, por eso... Uno queda atrapado en Cronos. Hay algo acá interesante, ¿no? Que en la medida en que queda el tiempo se reduce a Cronos, ya es Hesíodo, ya que hablamos de Urano, de Cronos y de Zeus, las tres generaciones así como de dioses. Hesíodo, en la Teogonía, que es el que explica toda esta historia, sus famosas categorizaciones de dioses, ¿no? Él asocia a, digamos, de la tradición griega, toma muchos elementos de la antigua tradición hindú, ¿no? Esto de la edad de oro, claro. la edad de, si se quiere, de plata, que para la antigua tradición hindú era el Satya Yuga, ¿no? La edad de oro, que era donde el tiempo era totalmente distinto, la concepción de tiempo. Ahora vamos a ir a esto. Después viene la edad de plata, ¿no? el Tetra Yuga. Después viene la edad de bronce, el Dwapara Yuga para la tradición hindú. Y después viene, ¿no? el Kali Yuga, que es el tiempo presente, el tiempo en el que vivimos, que es la edad de hierro, ¿no? Acá estamos hablando del tiempo como momento. Como, ¿no? momento, como edades. A eso vamos, ¿no? Es decir, esta idea de las edades, pero ¿qué quiero decir con esto? Que en la medida en que las edades se van deteriorando, porque hay como una especie de retroceso en ese sentido, como que un retroceso en cuanto a la calidad, en la cualificación, el tiempo se va convirtiendo en solo cronos. A eso voy. Es decir, claro, el tiempo en el Kali Yuga, de los tres tiempos existentes, el tiempo presente es el que reduce todo al Cronos. A ese, efectivamente. Ahora te hago una pregunta. Lo que se degrada, y te la hago a partir de una conferencia en México, que escuché hace, digamos, es una conferencia de años atrás, de un gran pensador argentino, el doctor Brady Obeid. Rafael Brady Obeid. Así es, sí, colega mío, abogado, pero un hombre que aparte ha incursionado y muy bien en el campo de la teología, la filosofía. Sí, la teología política. Así es, sí. Y él, al pasar, porque era otra temática, está en YouTube la conferencia, ahora no recuerdo el título, creo que era en México, y era presencial, o sea, digamos, él dice, con el pecado original y la caída que esto implica, la caída, el daño ontológico que el pecado original provoca, en definitiva, y esto de que ingresa el mal en el mundo, en el hombre y en las cosas a través del hombre, que es el rey de lo creado, el tiempo también experimenta una caída. Entonces la pregunta es, lo que se deteriora es la concepción subjetiva, psicológica del tiempo y nuestra vivencia del tiempo, o el tiempo mismo. Y a mí también me podrías decir vos, Pablo, en el fondo, ¿son dos preguntas completamente distintas o son dos preguntas que representan dos aspectos de una misma cosa? Podría haber un falso dilema ahí. Claro. Podría haber un falso dilema. Pero lo dejo como pregunta. Porque Adrián tira algunas acá, Adrián Salvucci, el autor, tira algunas pistas, ¿no? Justamente esperanzándose en que no han desaparecido las otras nociones de tiempo. Ahí donde estaríamos tentados a responder por la primera opción, digamos, que nuestra concepción del tiempo es absorbida por el cronos, ¿no? Claro. Ahora, no sería, digamos, no deja de tener una presencia importante las otras formas de temporalidad. Porque después lo que viene es el tiempo en sentido de tiempo sagrado, ¿no? Que es el kairos. No, que aparte vuelve por sus propios... Porque también se puede interpretar de que en el supuesto caso de que se vea dañado ontológicamente el propio tiempo con la redención de Cristo, claro, experimente su propia redención también. O sea, en definitiva, la redención de Cristo redime la totalidad de lo creado y esto implicaría también los tiempos. Hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta que finalmente venga o se produzca el final de los tiempos. Claro, pero bueno, efectivamente. Pero es una pregunta que la dejo como un planteo, algo que me he planteado. Es un planteo, pero creo que alguna pista podemos llegar a dejar planteada para el final de este programa. Si querés, para nuestro público y para nosotros también,
hablamos entonces del tiempo como Cronos. como Cronos, como Kairos, ya dijiste. Ahora vendría ahora el tiempo sagrado, ¿no? Sí, Como bien. para ir al segundo, Sí. que es el tiempo profético, ¿no? Es el instante de la oportunidad, ya que hay una caracterización, si se quiere, cualitativa respecto del Sí, Cronos, mientras sí. que el Cronos es siempre cuantitativo, matematizable, mecánico. Ya hay el Kairos es el tiempo en el sentido de tiempo profético. Es el tiempo que en última instancia el griego de la Grecia clásica dejaba depositado en la moira, en el destino. Es decir, buscaba respuestas en el oráculo para ver si era tiempo de hacer la guerra o no era apropiado. Bueno, es el ¿no? tiempo también, yo siempre lo interpreté, Adrián lo plantea así. El tiempo de la oportunidad. Eso, dice yo siempre lo Adrián. interpreté, claro, como tiempo de la oportunidad, pero la oportunidad no en un sentido, no en un sentido puramente humano, sino en el sentido del tiempo de la Claro. oportunidad, en el sentido de momentos que desde la eternidad se escogen para, digamos, la producción de ciertos acontecimientos. Fíjate que en la Biblia se dice que Cristo vino en la plenitud de los tiempos, o sea, son momentos determinados que son oportunidades no solo para el hombre, sino para la intervención de fuerzas preternaturales y sobrenaturales que están más allá del tiempo en el ámbito temporal. En ese sentido es la oportunidad. Efectivamente. En un sentido No, amplio, no, está muy claro lo que planteás. Efectivamente, esta idea de tiempo tiene además, o conlleva además, esta idea de que no solamente es la oportunidad de llevar a Del tal- hombre. claro, de llevar claro. adelante una campaña O mundana. o emprender una empresa, Claro. si es como algo solo de lo que se puede especular. Sí, Será el o algo tiempo para un de bien hacer... de este mundo. Claro, nada más, sino ¿no? que tiene que ver con esos hitos, Ujú. esos hitos que nos permiten entender ya la temporalidad desde una perspectiva, insisto, cualitativa, y donde ya no hay una total despersonalización del tiempo. No, tiene un ¿sí? sentido propio, a diferencia de Cronos, que Claro. son segundos, minutos, horas, etcétera, Claro, eventualmente milenios, pero es todo igual y sin un contenido propio. Claro, es un tiempo En cambio acá- tiene contenido, es un tiempo con identidad. Tiene un sentido. Es un tiempo con individuación, es un tiempo que tiene le imprime, ¿no? Una singularidad hasta una singularidad, sí, hasta una personalidad se le podría Y decir. tiene que ver con el sentido del proceso histórico, que fíjate en esta conexión con la eternidad, y esto bueno es muy San Agustín, pero no solo San Agustín, en definitiva es como si el sentido en cuanto a dirección y en cuanto a significado del gran proceso histórico, del mega proceso histórico, no pudiera ser encontrado dentro de la propia historia, tiene que ser buscado más allá de la historia. Y estos tiempos de Kairos son momentos en donde se habilitan estas puertas, ¿no? Estas puertas donde, en definitiva, digamos, lo preternatural y finalmente lo sobrenatural tienen una intervención, en la historia. Podemos hablar de la historia en general, hablando de la humanidad o de pueblos y de cada uno de estos pueblos, o podemos hablar incluso de mi historia personal, de mi historia de vida que está y que forma parte, donde uno advierte que en su propia historia personal hay momentos de Kairos, en donde se presenta una oportunidad, que queda habilitada sin que ninguna voluntad de este mundo la haya generado, pero se presenta porque todo es no casual, pero sí coincidente, ¿no? Sí, pensaba dos cosas. Bueno, La gente dice se alinean los astros. Bueno, es una manera de graficarlo, de metaforizar. Claro. Bueno, Agustín de Hipona fue aquel que dijo, mientras te escuchaba, que el tiempo es aquello que sé para entenderlo, pero no para explicarlo, ¿no? Y no creo que se haya referido al tiempo cronológico, ¿no? Pero además aparte de esto que añadís, me parece con buen tino, ¿no? De la alineación de los astros, ¿no? Y de esta perspectiva ya un poco más subjetiva, esta noción más sagrada del tiempo, nos remite a pensar, digamos, todas esas aristas que no hacen ya una mera
astrología, digamos, meramente adivinatoria del quiromante, ¿no? Claro. Sino de entender el tiempo en tanto tiempo cualitativo que hay designios, ¿no? Hay divina providencia, claro, hay voluntad divina hay inteligente y divina providencia. Bueno, por eso hablamos que hay como una voluntad que se manifiesta, ese sería el Kairos. Ahora, fíjate, claro, pues por eso digo, son puertas de entrada de lo eterno, lo sobrenatural, lo preternatural, en el tiempo, en donde hay circunstancias coincidentes que son obra inteligente, pero no de voluntad humana ni de inteligencia humana. Entonces, si se presenta como ocasión u oportunidad, y fíjate, y eso puede tener significado a nivel individual, grupal, o sea, a nivel estrictamente personal, grupal y eventualmente de la humanidad entera. Y fíjate, muy interesante también, yo dije, se alinean los planetas como una expresión. Yo dije, en realidad no es tan metafórico, yo creo que hay... Lo que pasa es que la alineación astrológica, en este caso, no es causa, es reflejo de eso también. O es, en ese sentido, no es que, si uno cree que es porque se alinearon los planetas, creo yo, modestamente, que esté equivocado. Pero en rigor de verdad, determinados procesos en el cosmos, lo mismo con la alquimia en la microfísica, digamos, de la materia, determinados procesos de la macromateria del cosmos y de la microfísica, de la alquimia, en la intimidad de la materia, en lo minúsculo, en realidad, en esto yo comparto la idea de sincronía o de sincronismo junguiana. En realidad son expresiones de esas fuerzas que son espirituales. No es que pasa porque se alinearon los planetas. Esa alineación de planetas puede ser indicativa o podría ser una suerte de reflejo. Claro, y por lo tanto tomarlo vos como referencia indicativo de fuerzas espirituales que operan, metafísicas. En todo caso puede haber una correspondencia astronómico-astrológica, pero no necesariamente no es que lo causa, claro, no es causa. Por eso la idea de sincronicidad de Jung en esto es interesante y no niega en absoluto que en el fondo se trata de fuerzas espirituales, donde el cristiano obviamente piensa ante todo en Dios. Presentes en el inconsciente colectivo y todo eso, ¿no? Claro, Jung hace toda una explicación. Bueno, tenemos una tercera noción de tiempo que cita Salvucci, que es el aion, que es el tiempo cósmico ya, es justamente todavía un paso más, pero que nos remitiría a tiempos incluso más pretéritos, si vemos el tema del mito de las edades que toma Hesíodo, ¿no? Haciendo esta comparación. Esto de un tiempo no más antiguo en el sentido cronológico justamente, sino más profundo. Es un tiempo en sentido todavía más profundo. Es una noción del tiempo todavía más elevada. Existía un dios heleno que se llamaba Aion justamente, que era el dios de los extensos ciclos de tiempo, ¿no? Se lo representaba con una cabeza de león, y justamente su torso estaba circundado por una envolvente serpiente que dividía su cuerpo en 12 partes, justamente los 12 signos del zodíaco, que para los griegos tenía una importancia muy... Es decir, en ese momento de la historia no había una distinción entre astrología y astronomía, ¿no? Justamente por eso. Como la alquimia lo era de la química moderna. Claro, pero ¿por qué? Porque se entendía que esos fenómenos físicos eran una suerte de reflejo de procesos de otro orden metafísico. Claro, efectivamente había una presencia muy metafísica, una concepción cosmológica del mundo, ¿no? Totalmente. Teocéntrica y cosmocéntrica del universo, y esto hacía que los fenómenos de la naturaleza, observables incluso, eran fiel reflejo de esos fenómenos de índole y de origen metafísico. No te olvides, esto, bueno, ya que hablábamos de Rafael Brady Obeid, en un libro sobre Gaidán de Roussel, que es Teología Política según el Pensamiento, Gaidán de Roussel, de Guillermo Gaidán de Roussel, es un libro magnífico del doctor Brady Obeid, magnífico realmente. Él habla muy bien ahí, que es una idea muy de Gaidán de Roussel, que este autor franco-argentino desarrolló en otros textos también, de que todo lo creado, desde la perspectiva eminentemente cristiana, desde la ortodoxia cristiana, todo lo creado es símbolo de la voluntad divina, de las ideas divinas. Fíjate que aquí aparece la sombra de Platón también, en un buen sentido de la palabra sombra, ¿no? Y de los atributos divinos. Entonces, el tiempo como parte de lo creado, con todas sus facetas o dimensiones de tiempo, también debe ser interpretado de esa manera. Claro, no, efectivamente. O sea, nada peor dentro del cristianismo que una concepción que proviene del materialismo moderno, que se ha metido en el cristianismo, de pensar que cuando uno habla de la vida en este mundo, de este mundo,
de pensar que este mundo es enteramente material. Mm. Esa es una concepción errada que incluso se ha metido en el cristianismo, que se piensa que este mundo es enteramente material y que todo lo espiritual tiene que ver con la vida más allá de la muerte. Y en rigor de verdad no es así. O sea, claro, como que polariza, ¿no? Hay una polarización, la materia, claro. Y como que no hay ningún esta continuum. vida, en realidad sería claro, esta vida en este mundo solo materia y el espíritu queda relegado y en todo caso el alma acá. Y en rigor de verdad, a ver, esa compartimentalización tiene mucho de, digamos, de errónea desde la perspectiva cristiana, por supuesto. De hecho el aión, una cosa más que quería decir, así como el kairos era el tiempo sagrado, el aión también refleja el tiempo dividido en ciclos, también es cualitativo y es el tiempo profético. Es un tiempo todavía una dimensión más profunda que el propio kairos. Hablando esto de la correspondencia, las fuerzas espirituales se manifiestan. Se manifiestan en este mundo, obviamente, se verán en su esplendor Dios mismo en la eternidad, eso desde ya, pero se interpretan de diferentes maneras. Vos fíjate que Adrián en su texto lo que hace es mostrar esta idea de las nornas, ¿no? Que eran aquellas que podían. Son tres deidades femeninas que tenían la capacidad de interpretar el tiempo. Tienen su correspondencia, bien digo, con las moiras del mundo griego, pero las moiras muchas veces se las representaba como brujas que compartían un solo ojo y hasta se las asocia tenían una connotación más negativa, ¿no? Que eran las que cortaban, las que tenían el destino de la vida de las personas, ¿no? Las nornas. Ahí está el sentido trágico de los griegos. Claro, el destino del que no podías escapar en principio. El fatalismo griego, ese es el fatalismo griego. En cambio, las nornas, que son su símil en las tradiciones nórdicas, eran como tres bellas doncellas que podrían representar, si se quieren, los tres momentos de este tiempo cualitativo. ¿no? Que era el pasado, pero el pasado no entendido como el mero ayer, sino como el origen. Fíjate, ahí está la cuestión cualitativa. Verdant, que era el presente, pero no entendido como presente en sentido cronológico, sino como el devenir. Y Skuld, que representa al futuro, pero que no es el futuro. Porque hablar de futuro nos remite a esta cuestión cronológica matematizable. Sí, y de línea recta. Y de línea recta, claro, hay que pensarlo en circularidad y en términos cíclicos, ¿no? El cronos es lineal, la figura más representativa del cronos es la linealidad, mientras que la circularidad es algo más propio del aión o del kairos. Y el futuro, ¿no? Que representa, voy a utilizar una palabra que puede chocar, la deuda kármica, porque esto también es algo que los griegos y que las tradiciones nórdicas toman de sus ancestros del valle del Indo, ¿no? Claro, el Punjab, ¿no? Son pueblos indoeuropeos. Que tiene que ver con esta ley universal del karma, es decir, de las relaciones de causalidad y consecuencia, pero causas cósmicas, no de causas físicas, ¿no? Y espirituales. Y espirituales, ¿no? Esta idea de la deuda kármica, es decir, donde el futuro ya no sería una cosa absolutamente incierta, sino que la ley del karma lo que permitía era entender cíclicamente y avisorar cómo se configurarían los acontecimientos que en el Cronos todavía no sucedieron. Lo que pasa es que desde una perspectiva cristiana, y a ver, con algún riesgo por el resumen en el análisis, ¿no? Pero por la rapidez con la que uno, digamos, se ve obligado a hacer estos análisis, pero en definitiva ese fatalismo desde una perspectiva cristiana era explicable o se ve comprensible. ¿Por qué? Porque en definitiva es la percepción de los efectos del pecado original. Uh-huh. Si vos lees a San Agustín, cuando San Agustín te dice cuáles son los efectos del pecado original, más la acumulación de los pecados posteriores, sin la gracia, sin el sacrificio redentor de Jesucristo, sin la irrupción de Cristo, la aparición de Cristo en el escenario histórico y del sacrificio crístico y de la gracia que se desborda de ese sacrificio crístico, lo lógico es el fatalismo. Claro. Ahí hay una percepción
muy fina. Fíjate que para los griegos incluso el fatalismo no cerraba todo, pero solamente el héroe olímpico, que era el único que era capaz de llegar a los dioses en el Olimpo. Sí, que tenía no iba las puertas abiertas era en el casi Olimpo. un semidios, claro, que era casi un semidioso, de algún modo, por alguna razón quedaba asimilado. Muchos héroes eran semidioses. Claro, sí. era el único que podía incluso salirse de ese fatalismo, por ejemplo, digamos, eximirse de la fuerza de la Moira. Lo mismo que en el caso de los romanos y de los antiguos germanos del Sino. O sea, solamente los dioses y algunos hombres de capacidad olímpica eran los únicos que podían librarse de esa fuerza que era como una marea que los arrastraba. Claro, por eso, insisto, enfrentar al destino, para encontrarlo. Pero mirándolo desde una perspectiva cristiana, tiene, y si le sacás lo pintoresco del mito, por aparte son mitos que para nosotros en lo estético han perdido significado. Uno mismo lo lee y son figuras que para nosotros son raras, no tienen mucho... hay que ver cómo los entendía un hombre de esa época y de esa cultura. Sí, por supuesto. Pero en el fondo, desde la perspectiva cristiana, para ser hombres precristianos, o sea, anteriores a ese acontecimiento, digamos... Revelado, sí. Claro, de la aparición de Cristo en la historia, en el fondo es una percepción muy acorde con lo que Agustín dice que fue el pecado original como caída, como herida de la naturaleza no humana, pero después que arroja sus efectos sobre todo el resto de la creación, y en definitiva, cuánto tenía atrapado al hombre eso. Por eso la necesidad de Cristo del descenso a los infiernos, el sábado santo. Claro, o sea, claro. Digo porque por ahí son cosas que hemos estudiado, temas que hemos estudiado y que tendemos a analizar en forma separada, y que tal vez cuando los entrecruzamos, corriendo el riesgo por ahí de mezclar, y esto también quiero ser muy prudente, pero cuando uno empieza a iluminar un tema con el otro y a conjugarlos, o por lo menos a cotejarlos, advierte que de pronto las diferencias en el fondo no son tan grandes. No digo que no existan. Por supuesto, pero... por supuesto. Una cosa que hay que decir, también para que quede bien explicado, es decir, entre las tres nociones de tiempos, entre Cronos, Kairos y Aion, no hay un abismo, no son compartimentos estancos, es decir, hay elementos, hay vasos vinculantes, y estos vasos vinculantes suponen entenderlos a los tres tiempos en clave de que puede haber lazos de correspondencia. Es decir, si bien son de naturaleza y origen diferente, cuando hablamos de un tiempo más de tipo cíclico, se puede mínimamente explicar la durabilidad en Cronos de esos ciclos. O sea, el ciclo se puede traducir en última instancia en algo cuantificable. No necesita de ser cuantificado ni calculado, pero la idea de los eones asociados a esta cuestión también astronómica de los años platónicos, ¿no? Esta idea del año platónico, porque se le atribuye a Platón el primero en haber hecho mención de esta suerte de ciclo que en tiempos hoy matematizados dura 25.920 años, ¿no? Esta idea de un año platónico que, digamos, que representa uno de estos... Sí, pero esto es científicamente pero claro, corroborable. pero tiene su correspondencia, es decir, claro, no depende de esto, pero tiene su correspondencia. Es decir, digamos, hoy la astronomía coincide, si tomamos que la Tierra tiene 4 movimientos, la Tierra se desplaza, ¿no? Tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol. Que determina el ciclo estacionario, las estaciones. Exactamente. Al mismo tiempo sabemos que una rotación, el día y la noche, respecto a la cara que esté mirando al Sol, y que tarda más o menos, dividiendo ese tiempo, 365 días, sí, digamos. Con una diferencia creo que de 5 horas y pico que da lugar al año que, bisiesto. Que se compensa, con esa imperfección matemática se compensa en nuestro conteo. En un conteo dividiendo temporalmente de manera errada, hace que se tenga que compensar con el año bisiesto. Ahora, a su vez la Tierra, que vamos a suponer que está girando y se está trasladando, se gira en un eje. Es decir, vamos a suponer que hay un eje que atraviesa la Tierra, ¿no? Acá hay un eje que atraviesa la Tierra. Ese eje, a su vez, lo que hace es un pequeño bamboleo, vamos a decir. Efecto trompo. Exactamente, hace esto. Por supuesto que ese bamboleo es todavía muchísimo más lento, pero pero inmensamente más lento, ¿no? Que es el movimiento del ciclo precesivo, es decir, el movimiento de precesión
que es lo que mide los famosos que da lugar, equinoccios. efectivamente, al movimiento nutricional, que es el que genera un... Bueno, y la nutación, es decir, a su vez, voy a hacer un dibujito para explicarlo, ese movimiento, ¿no?, que hace la Tierra, precesivo de precesión, no forma un círculo perfecto, sino que dibuja... Bueno, mostrarlo a cámara. No, claro, lo dibujé para mostrarlo acá. A su vez ese movimiento tiene como una vibración, ¿no? Ese movimiento pendular que tiene, ese bamboleo, sí, genera a como su vez pequeñas... tiene como una vibración. Sí. Ese cuarto movimiento es la nutación. Cuando digamos, ese eje da toda una vuelta y hace todo este movimiento y vuelve al mismo punto, bueno, tarda en términos cronológicos 25.920. Claro, pero son los 1000, corregime, porque para las matemáticas soy abogado, así que soy malo, pero creo que son 1260 años. O claro, 1260 son. Sí. Claro, que va, cada vez que se va moviendo, va apuntando hacia una constelación que coincide con los 12 signos del zodíaco. Exactamente. Y los griegos lo sabían, y durante siglos se decía que eso era mito, que era un mito, hasta que finalmente en el siglo XVIII un físico, si no mal recuerdo, inglés, un astrofísico, astrónomo, dice, no, pero eso es verdad. Y finalmente hoy lo hemos corroborado. Claro, 2160 por 12 son 25.000. Efectivamente, 2160. Entonces, 2160. Entonces, pero va, en definitiva, va teniendo una correspondencia en cada etapa que va haciendo ese giro, claro, mirando a una constelación determinada que coinciden con los 12 signos del zodíaco. Es increíble, ¿no? Cómo que encaje esto. Ahora, a lo que vamos con esto es que esa correspondencia cronológica con estos presuntos ciclos que a su vez tienen que ver con los movimientos de la Tierra. Se llama neoplatónico porque Platón, queridos amigos, como tantas otras cosas, lo sabía. Lo sabía y lo sabía perfectamente. No, el brillante, el siempre maestro Platón, el grande. Claro, y entonces, claro, ese punto invernal de equinoccio solar se mueve 1 grado cada 72 años, ¿no? Que además hace una pequeña numerología interesante, Adrián Salvucci dice 72 años, que es el promedio de vida del hombre en Occidente. Una cosa llamativa, que me llamó mucho la atención. Con los hombres atrapados en Cronos. Bien, ahí vamos al remate. ¿Qué pasa con el mundo hoy cronológico? Dice que es el mundo, Adrián Salvucci, del Cronos, es decir, el Cronos es el arquetipo, ¿no?, del mundo de la Edad de Hierro, ¿no?, donde el mundo de las finanzas, el poder, ¿no?, de la mezquindad, de la avaricia, el mundo signado, ¿no?, por los tiempos que corren, materialista, usurero. Porque el ególatra es alguien que se devora como un agujero negro, se devora a sí mismo. Efectivamente. Bueno, todo lo que hay alrededor. Como Cronos engulle a sus propios hijos. Como un usurero, ¿no? Esto es lo que más me llamó la atención del texto de Salvucci. ¿No es lo que hacen los transhumanistas? Que en el afán de llegar a la vida eterna están dispuestos a su propia negación, digamos, a anular o desalojar al resto de la condición humana, o de la dignidad humana, pero incluso ellos mismos estarían dispuestos, con tal de ganar 1 minuto más de vida, 1 segundo más de vida según el Cronos de esta vida, están dispuestos a su propia negación, a convertirse en cyborgs y lo más afiebrado que se te ocurra, pero en el fondo es algo que ya no serías vos, sería un algo... que te niega, ¿no? Como ser humano y como lo que sos. La Edad de Hierro, donde se impone el arquetipo de Cronos, ¿no?, del mal que engulle, sí, que todo lo traga, todo lo devora, todo lo deprecia, todo lo consume. Recordemos que los griegos también tenían la todo noción... es material de descarte, es verdad, los minutos se descartan. Claro, los segundos, los instantes. Es material de desecho. Pero recordemos que a la quinta era o la quinta edad, a esas, digamos a esas cuatro manifestaciones, a la Edad de Hierro le sigue una nueva edad de los héroes. Entonces, a mí me parece que las palabras más esperanzadoras para tratar de entender el tiempo en esta dimensión es que esta situación degradada, este ciclo de decadencia, va acompañada del resurgimiento de los verdaderos héroes. Sí, en definitiva, el mito del héroe aparece coincidentemente con los tiempos oscuros. Aplicar a nuestra época, en definitiva, a ver, de fin de ciclo,
nosotros ya hicimos el último programa, si no mal recuerdo, sobre el milenarismo, ¿no? Entonces, hablando de nueva edad de oro, el milenarismo, en tal caso, haciendo una correlación, como el milenarismo como doctrina cristiana, en tal caso sería la última edad de oro. Claro. ¿No? Ya sería para clausurar, de venir, sería para clausurar ya los tiempos, porque por esa eso, es otra. Por eso Adrián cita a Castellani. A Castellani, ¿no? dice, sí, y hay una parte de Castellani que es interesante rescatar, una parte, todo es rescatable, pero quiero decir, para traer la colación aquí, el cristianismo no plantea el fin del mundo, plantea, porque Apocalipsis habla de nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, plantea el fin de los tiempos, no del mundo. La redención, o sea, el hombre como rey de la creación, al corromperse, corrompe a toda la creación. La redención de Cristo como nuevo Dios y hombre, y el hombre nuevo, es la regeneración. Por eso yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Es la redención de todo. Ahora, mirá, hay mucha tela para cortar, es apasionante el Pablo, tema. eso te iba a decir. Tenemos que cortar. No, pero te iba a decir que de ninguna manera vamos a agotar el tema acá. No, porque aparte pero sí vamos, siento que nos quedamos sí vamos a agotar, sí vamos a agotar el fatídico el tiempo cronológico que nos permite la pantalla de la televisión. Para cerrar, es muy difícil incluso cerrar, pero voy a decir, a ver, en primer lugar, para cada uno de nosotros, en lo personal, en lo individual, por así decir, pero también como comunidad y como miembros de la gran familia humana, como pueblo, como pueblos y miembros de la gran familia humana, en todos esos niveles, todo el tiempo estar atentos al Kairos, sabiendo que los eones van desplegándose y tienen sus ciclos. Esto va a terminar, la pesadilla en la que la humanidad ha quedado sumida va a terminar, y tenemos que ver el Kairos como para trabajar, porque el hombre tiene una parte activa en esto, ¿no? Para trabajar, digamos, por la venidera edad de oro. Sea la última o no, eso no lo sabemos, no nos está dado conocer eso, ¿no? No nos ha sido dado conocer eso, pero también en la vida personal, buscar el Kairos todo el tiempo. La vida en la ciudad es muy mala en ese sentido, ¿por qué? Porque nos desconecta, o sea, la vida en la urbe nos ata a ciclos artificiales, pero nos desconecta de los grandes ciclos cósmicos, ciclos naturales, y nos desconecta también de ese pasado vivo. Para nosotros el pasado siempre es museo. El pasado vivo es el del tipo que va, no sé, como una vez voy a la Patagonia, estaba en una reserva natural, y me dicen, este árbol tiene, creo que era el árbol más antiguo de América, según las mediciones, tiene 3.000 años, no recuerdo bien. Era un árbol que era previo a Cristo, entonces es un hombre criado en ese ambiente. Habría que dimensionar la claro, antigüedad de ese tiene también noción de que el pasado está vivo y tiene otra percepción del tiempo, no solo porque conoce los ciclos naturales. Sí, es verdad que la urbe te aísla, te enajena de las señales que los eones imprimen en la naturaleza. Yo toqué el árbol y digo, cuando Cristo caminó por este mundo, este árbol, vos ya estabas acá, este árbol estaba acá. Es increíble, ¿no? Entonces, el hombre que entra en contacto con la naturaleza y a través de la naturaleza cercana con el cosmos, tiene una percepción distinta. Cierro con una frase tuya, cité a Platón, mirá, que te voy a citar una frase tuya que una vez publicaste en Facebook que me encantó, que era: todo lo que hacemos en este mundo tiene ecos en la eternidad. Y digo, y todo lo de la eternidad tiene ecos en este mundo. Frase extraída, ¿no? No sé de la película El Gladiador, ¿no? Ah, sí, pero sí. A mí me gustó. No, por supuesto, no es mía la frase, claramente, pero sí, efectivamente. Hay ecos, ¿no? de ida y de vuelta. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. Hay mucho más para decir. Lo dejamos a interpretaciones y aportes que ustedes hagan desde su lugar. Si les gusta nuestro programa, suscríbete a nuestro canal. Te invitamos también a que te conviertas en mecenas de esta producción, sí. en vamos Patreon. A dejar y vamos a dejar un CBU también en el zócalo de la pantalla. Y no nos vamos a despedir sin antes recordar que está todavía la diplomatura, ¿no? En psicopolítica. La diplomatura, junto con los profesores, aparte de quienes les hablan, los profesores Felipe Botalla y Javier Nicolás de España, Giofiani Peirano de Perú, grandes profesores, grandes amigos, saludamos a todos ellos también. Es una diplomatura que hacemos en el marco de la Universidad Abierta Interamericana, como diplomatura de extensión universitaria. No se requiere título universitario para participar de la misma. Va a comenzar este sábado que viene, el otro, sábado 6 de mayo, y se va a extender todos los sábados en modalidad virtual, 2 horas en horario de Argentina de 11 a 13, todos los sábados hasta el 28 de octubre. Las clases quedan grabadas, si alguno de pronto no puede participar, la clase va a estar disponible para el cursante grabada.
es en modalidad virtual y se puede, bueno, cualquier informe a uai.extensionrosario sí, lo vamos a poner, @uai.edu.ar. Va a estar en el zócalo de la pantalla. Lo dejamos también. ¿Y si la gente quiere comprar el libro de nuestro amigo Adrián, sabemos cómo? No lo puedo decir a este momento, pero vamos a dejar debidamente descrito. Claro, porque si alguno está interesado en el libro, por lo menos un correo electrónico donde lo pueda solicitar. Así que bueno, esos son los avisos parroquiales. Será hasta la próxima. Chau, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.